Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda clase de la cátedra de Enfermería Psiquiátrica y Salud Mental. Hoy vamos a avanzar con un tema muy importante para nosotros, como lo son algunos contenidos de enfermería en salud mental propiamente. Vamos a empezar con un breve repaso de algunos de los contenidos trabajados en la clase anterior. Vamos a repasar el concepto de la OMS sobre la salud mental. Vamos a pensar que la salud mental es vital para todos los individuos, las familias y las sociedades. Según la OMS, habíamos planteado que la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Otra definición que también habíamos analizado en la clase anterior es la de la Ley Nacional de Salud Mental, que define la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioculturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Una nueva definición de salud mental que vamos a incorporar para el cursado de la materia es la definición de Menninger, quien define la salud mental de una manera simple y concreta. Según Menninger, la salud mental es la adaptación de los seres humanos a los demás y al mundo que les rodea con un máximo de eficacia y de felicidad. Como hemos visto en otras oportunidades, pensando en un sentido positivo, la salud mental es la base para el bienestar y el funcionamiento efectivo de un individuo y de una comunidad. Ni la salud física ni la salud mental pueden existir sola, así como también habíamos planteado que hay una dualidad entre cuerpo y mente, también va a haber una dualidad entre el sujeto y su comunidad. Comunidad-sujeto. Una persona mentalmente saludable trata de mantener el crecimiento social en el medio ambiente en el que interacciona. Lo que es considerado saludable algunas veces depende de la geografía, la cultura y el momento histórico donde se lo analice. Entonces podemos analizar esto que se nos plantea de las consideraciones geográficas, culturales y el momento histórico. Cuando hablamos de salud mental y consideramos el lugar geográfico, podemos poner, por ejemplo, que hay ciertas conductas que están determinadas o delimitadas por el espacio donde nos encontremos. Por ejemplo, difícilmente, todavía no lo he visto, pero difícilmente ustedes asistan a una clase de trabajos prácticos con una botella de alcohol, una botella de vino para poder tomar mientras están tomando un trabajo práctico. Entonces, ¿cómo la geografía delimita ciertas prácticas? Para ejemplificar algunos aspectos culturales podríamos mencionar, por ejemplo, siguiendo en este ejemplo de la universidad, creería yo que a ninguno de ustedes se le ocurriría en ninguna época del año juntarse con un compañero o compañera y correr por medio de la universidad con media res de cordero, cada uno tirando y bailando al unísono. Pero si nosotros nos vamos a una cierta época del año, a un determinado momento geográfico, como puede ser en un pueblo del norte, ese rito y esa práctica está totalmente naturalizado porque está circunscripto al contexto donde se sitúa. Pero hacerlo en un lugar como la universidad carecería de sentido y llamaría la atención porque no es algo que está pautado culturalmente. También hablamos del momento histórico. Aquí podemos hablar inclusive de las diferentes concepciones que se tienen sobre la salud y sobre la enfermedad. Por ejemplo, por la situación que estamos transcurriendo a nivel mundial con esto de la pandemia del coronavirus, es una patología propia de la época y va generando a raíz de ellas diferentes dificultades o consecuencias, por ejemplo a nivel de salud mental. Podríamos hablar o podríamos recordar algunos elementos del estigma que habíamos hablado en la clase anterior. Y esto está determinado en este momento histórico. Si nos ponemos a pensar, hace unos cuantos años hubo una crisis similar, pero no con la misma envergadura que está teniendo ahora, que fue la famosa llamada gripe A. ¿Sí? Hoy en día la gripe A sigue existiendo, sigue matando gente,
Pero hoy esta enfermedad no tiene la misma presencia o el mismo impacto social que por ejemplo tiene esta otra que es nueva. Ahora vamos a empezar a avanzar sobre algunos componentes de lo que es una persona mentalmente sana. A este contenido lo van a analizar con cuidado porque dependiendo del marco teórico o la bibliografía de donde ustedes se sienten a estudiar, pueden tener algunas variaciones, pero si ustedes se ponen a hacer un análisis conciso, van a ver que son similares, ¿sí? Nosotros lo vamos a presentar como una persona mentalmente sana. Lo pueden encontrar ustedes también como componentes de la salud mental, dependiendo del libro que puedan tener para estudiar. Se dice que una persona mentalmente sana interpreta la realidad tal cual como es. Tiene un autoconcepto saludable. Recordemos que el autoconcepto es parte integral de la autoestima. Puede establecer relaciones saludables con los demás. Tiene un sentido de significado para la vida. Tiene un proyecto de vida. Yo creo que ustedes, al estar cursando esta carrera, tienen un proyecto de vida porque el día de mañana quieren avanzar en su formación y en su ser persona y ser profesional. Una persona mentalmente sana va a demostrar creatividad y productividad en las actividades y situaciones que se le van enfrentando día a día, tiene control sobre su propia conducta, por ende se va a adaptar a los cambios y a los conflictos que pueden llegar a ir apareciendo a lo largo del camino. Cuando nosotros hablamos de la cátedra o del espacio curricular de enfermería en salud mental y psiquiátrica, vamos a pensarla como centrada en aquellos aspectos biológicos, psicológicos, sociales y también espirituales. Si bien en esta materia la vamos a trabajar como un contenido específico en la materia, lo ideal sería poder trabajar estos contenidos de manera transversal. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hacen diferentes prácticas del cuidado en los diferentes espacios curriculares, por ejemplo en enfermería médica, enfermería quirúrgica, las enfermerías de salud pública que tienen un gran componente comunitario, o por ejemplo las enfermerías ginecológica y obstétrica que van a estudiar en el cuatrimestre que viene, estamos viendo o estamos trabajando con componentes de la salud mental. Por ejemplo, el saludar con una sonrisa, el mostrarse afectuoso, comprometido con las actividades en el sujeto, pueden condicionar que la relación del enfermero sea más terapéutica. Entonces, en esas pequeñas actividades estamos viendo los componentes de la salud mental. En cada cuidado que nosotros apliquemos, ya sean a los individuos, las familias o las comunidades, va a estar mediada por los componentes de la salud mental. Entonces, hacer consciente esta parte en nuestros cuidados cotidianos. Ahora vamos a tener que ir definiendo o separando, delimitando a qué se va a dedicar la enfermería psiquiátrica y a qué se va a encargar la enfermería de salud mental, ya que son dos ramas disciplinares de la enfermería. Por un lado, la enfermería de salud mental se centra en las poblaciones sanas y de riesgo e intervienen en situaciones de crisis para evitar el desarrollo de enfermedades o trastornos mentales. Mientras que por otro lado, la enfermería psiquiátrica se centra en la asistencia y rehabilitación de los trastornos mentales identificables. Juntas ofrecen una amplia gama de estrategias preventivas y de intervención. Entonces, ¿qué es lo que les debe quedar claro a ustedes aquí? Que la enfermería de salud mental está más orientada a trabajar con la promoción de la salud, con la prevención de la enfermedad, y si ustedes se acuerdan con un esquema que deben haber estudiado en el primer año de la carrera, el esquema de Lebel y Clerc de Historia Natural de la Enfermedad, lo podemos relacionar que la salud mental está más relacionada a ese primer nivel de prevención. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Mientras que la rama de la enfermería psiquiátrica está más abocado al segundo nivel de prevención con el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y limitación del daño, y a la prevención terciaria con la resocialización y la rehabilitación de los sujetos cuidados. Ahora vamos a adentrarnos en esta parte de la teoría un poquito sobre algunos modelos y teorías en enfermería que nos van a dar el marco conceptual para poder desarrollar la asignatura.
Si bien yo les voy a plantear uno y voy a mencionar el que vamos a elegir en la cátedra, nos gustaría que ustedes puedan explorar otros modelos que tal vez ya hayan estudiado en otras asignaturas. Antes de los 50, la práctica de enfermería psiquiátrica y de salud mental estaba dominada por el modelo médico. Recordemos el modelo médico hegemónico en ese momento. Eran los psiquiatras quienes valoraban, diagnosticaban y planificaban la asistencia al sujeto con trastorno mental, dejando a un costado a todas las demás disciplinas. Por suerte, desde la aprobación de la Ley de Salud Mental hay francos avances hacia poder modificar este paradigma y pensar en un plano más interdisciplinario y, por qué no, intersectorial. Las primeras teorías que se desarrollaron en la disciplina de enfermería, en especial en la enfermería psiquiátrica, están relacionadas o están vinculadas con las relaciones interpersonales, como pueden ser la teoría de Peplow. Las respuestas de la conducta al estrés, como puede ser, y al entorno, como pueden ser las de Roy. Este modelo de Roy es muy interesante de poder analizar. Hay un libro que trabajamos nosotros que es de Stewart, también es bibliografía de la cátedra, que lo pueden consultar y es bastante interesante de analizar el modelo de Roy. Y también hay otro modelo que nosotros ya conocemos, que es el de las deficiencias de autocuidado de Dorothea Oren. A esto podemos agregar, más allá de los modelos que se han presentado, una filosofía contemporánea como puede ser la filosofía de los cuidados humanizados propuesto por Jane Watson. Desde esta época ambas han surgido teorías basadas en la atención, la diversidad, la universalidad de la cultura de asistencia, el modelo de roles, el campo de energía y del devenir humano, que son algunas de las autoras que hemos visto en la diapositiva anterior. A nosotros en particular, y este año vamos a innovar con este modelo, vamos a trabajar pensando la enfermería psiquiátrica y de salud mental desde el modelo de la marea. Este modelo fue propuesto por Philip Barker, es un filósofo enfermero sueco, ¿sí?, que nació y que se crió al lado del mar. De ahí también tomó como metáfora este modelo de la marea al pensar la complejidad de las situaciones que vivenciamos los enfermeros. Este modelo, su nombre completo es el modelo de la marea en la recuperación de la salud mental. Este modelo nos va a interesar en particular porque se complementa perfectamente con las demás teorías desarrolladas en enfermería, sino que invita al diálogo y a la reflexión interna del enfermero para poder pensar cuáles son las cosas que debe cambiar el enfermero para poder establecer una relación terapéutica y de la misma manera ayudar al sujeto a que sea él mismo el actor que se involucre en los planes de cuidado para poder buscar una solución a sus necesidades. Este material lo vamos a dejar como lectura obligatoria también en el aula virtual y lo queremos ampliar o trabajar más detenidamente cuando nos encontremos en la etapa presencial ya en la universidad. Entonces, la práctica del cuidado es sumamente compleja y está necesariamente mediada por un contexto particular de cada una de las situaciones que se van presentando. En nuestro contexto regional, las actividades que desempeña un enfermero las abordaremos en diferentes niveles de prevención y a esto yo agregaría diferentes niveles de atención. Empecemos entonces a profundizar sobre las funciones y roles y actividades de la enfermería en salud mental. Vamos a hacer también un repaso de lo que eran las funciones. Una función se refiere a un conjunto de actividades que se desempeñan y son propias de un cargo o profesión u oficio. Esto según la Real Academia Española en el año 2000. Nos referimos a las 4 funciones básicas que son la asistencia, la investigación, la docencia y la gestión. De la mano de esto y como complemento de las funciones aparecen los roles. Según Muldari, en 1983 define los roles como la forma en que una persona desempeña su función. El rol es un patrón de comportamiento apropiado frente a una situación particular y contextualizada,
Volvemos a remarcar esto de que la práctica del cuidado es sumamente compleja y debe ser pensada como una práctica situada en un momento histórico, en un lugar geográfico determinado. Aquí en esta diapositiva tenemos los roles de enfermería que ustedes ya los deben conocer: proveedora de cuidados directos, soporte, apoyo y escucha, defensora, educadora, consejera y asesora, enlace, coordinadora y facilitadora, promotora, líder y animadora. Entonces, estos grandes roles que se plantean aquí nos van a ayudar a pensar, junto al modelo de la marea y las otras teorías de enfermería, cómo vamos a desarrollar la práctica del cuidado en esta asignatura. El tercer concepto que vamos a profundizar, que tal vez ustedes no lo tengan claro, es el concepto de actitud. Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea para hacer las cosas, y se puede decir que es una forma de ser o de actuar. Esto es muy importante para nosotros porque esto va a variar dependiendo de la situación o el contexto donde nos encontremos. Pensemos algunos ejemplos para que les quede claro esto. Supongamos que si ustedes tal vez no tuvieron un buen día en la casa a nivel personal, familiar, sentimental, entonces si ustedes llegan a asistir a un sujeto que también está pasando por una enfermedad vinculada con el dolor, tal vez un sujeto con ideación suicida o simplemente que tenga un cuadro depresivo, entonces si yo voy arrastrando, voy llevando mi carga emocional a esa atención, difícilmente yo puedo establecer una relación terapéutica con la persona. ¿Por qué? Porque voy a estar poniendo una actitud que no es la adecuada, que no sería la profesional para esa situación. Yo entiendo que esto es complicado muchas veces porque así como en nuestros sujetos de cuidado, nosotros somos personas y estamos atravesados en esta gran marea de conflictos entre el de los unos y de los otros. Las vivencias, las experiencias, las historias de vida que traemos se van a poner en juego en esta práctica del cuidado. Entonces, frente a una persona con estas características que yo les comentaba hace rato, con un perfil depresivo, entonces nuestra actitud tenga que ser de atenderlo con empatía, tratarlo de comprender qué es lo que le está pasando y no simplemente decir palabras vacías. Hacer esas afirmaciones en ciertos tipos de pacientes pueden ser peligrosas, entonces tenemos que cuidar, y si no lo sabemos debemos aprender cuándo son los momentos para poder hablar y poder adecuarnos nuestra postura o nuestra actitud frente a la persona que vamos a tratar. No a todos lo vamos a tratar de la misma manera. En un lado opuesto, si yo tengo una persona que lo podemos valorar, que está con una excitación psicomotriz, y en el marco de esa excitación psicomotriz o de agitación psicomotriz tiene, por ejemplo, exhibicionismo, se está masturbando en la sala, no me conviene ir con una actitud de escucha, de escucha atenta, de calmarlo, de acariciarlo, porque puede tornarse con otra connotación. Entonces mi actitud en esas situaciones debe ser totalmente diferente. Debo tener una postura de autoridad, hacerme respetar frente al sujeto para poder manejar esa situación. Y bueno, avancemos. Las actividades de enfermería. Aquí vamos a dejar de nuevo un esquemita de repaso de cómo nosotros pensamos y cómo a veces nosotros les podemos preguntar para que ustedes comprendan las diferentes actividades. Primero habíamos dicho que la práctica de enfermería es una práctica compleja y situada, o sea que nunca se va a volver a repetir la situación de ese sujeto. En este sentido, vamos a analizar, o ustedes ya deben saber, que existen 3 niveles de prevención según el esquema de Levi-Leclerc de historia natural de la enfermedad, como veníamos analizando. Por un lado tenemos la prevención primaria, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Luego tenemos la prevención secundaria, que tiene los subniveles de diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y limitación del daño. Y finalmente la prevención terciaria, que está más orientada a la rehabilitación y en salud mental especialmente a la resocialización de las personas. En este sentido, las actividades van a ser por niveles de Muchos de ustedes, a los alumnos, cuando les preguntamos, se confunden
Porque a veces yo tengo ciertas actividades que son más preponderantes en un nivel de atención. Cuando hablemos de niveles de atención, estamos hablando de niveles de complejidad de organización del sistema de salud en la provincia de Salta y que se corresponde con los niveles que están graficados en el esquema en el triángulo. Primer nivel de atención, segundo, tercero y cuarto, que constituyen ya desde el segundo al cuarto los hospitales de mayor o menor complejidad, o en el nivel 4 hospitales especializados, como por ejemplo el Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone. Bueno, si tienen duda con esto, por favor consúltenoslo ahora, porque seguramente podemos preguntarle que propongan actividades de enfermería para un sujeto, por ejemplo, con un quad para evitar el alcoholismo desde el primer nivel de atención. Entonces ustedes ubíquense como enfermeros en un centro de salud, ¿qué podrían hacer? ¿Sí? Muy distinto si yo les digo cómo atenderían a un paciente alcohólico en un segundo nivel de prevención. Les dejo esto para que lo sigan pensando y lo vamos discutiendo en la parte práctica. A modo de poder organizar las actividades y presentarlas a modo muy general, las vamos a organizar por niveles de prevención según Lebel y Clark. En el primer nivel de prevención, las intervenciones van a tener un cohorte más biologicistas y sociales encaminadas a promover la salud mental y prevenir la incidencia de trastornos mentales. En palabras de Lebel y Clark, promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Algunos de los destinatarios de estas actividades van a ser obviamente todos cuando hacemos promoción de la salud, o también pueden ser específicas cuando hacemos prevención de la enfermedad, trabajando con algún grupo de riesgo particularmente. ¿Qué es lo que podemos hacer como actividades generales? Presten atención a actividades generales para salud mental en el primer nivel. Podemos hacer un diagnóstico de situación, identificando factores estresantes y de riesgo, reconociendo cuáles son los factores protectores presentes, asesorar a la comunidad, por ejemplo, con consejería, con mediaciones, formación de grupos de mutua ayuda. Resalten esto, los grupos de mutua ayuda son del primer nivel de prevención. Consultoría en salud mental, detección precoz de grupos de riesgo, educación para la salud, que hacemos mucho, visitas domiciliarias y participar en la elaboración de programas y políticas de salud que se van a implementar en el área de responsabilidad donde yo esté desempeñándome. Para el segundo nivel de prevención, vamos a decir que su función es acotar el curso de la enfermedad mediante el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Responde plenamente al esquema de Lebel y Clark, esto que acabo de compartir con ustedes. Algunas de las actividades pueden ser brindar cuidados terapéuticos específicos, intervenciones en periodos de crisis y tratamientos psiquiátricos urgentes, identificación de factores perpetuantes de los trastornos mentales, gestión personalizada del paciente y en el tratamiento, sobre todo el farmacológico. Desde el tercer nivel de prevención podemos hablar que vamos a trabajar mediante la rehabilitación y la reducción de daños. Procuraremos la reinserción del paciente al medio ambiente habitual de él. Para ello podemos hacer planificaciones del alta y seguimiento, reducción de posibles reingresos, coordinación de cuidados domiciliarios, enseñanza de autocuidados, fomento de grupos de autoayuda que faciliten la resocialización y la reinserción. Marquen ustedes aquí especialmente que en el tercer nivel vamos a trabajar con grupos de autoayuda, ¿sí? A diferencia de en el primer nivel que trabajamos con la mutua ayuda. Ejemplos de mutua ayuda pueden ser situaciones donde la comunidad puede tomarse cartas en algún asunto determinado. Por ejemplo, y volviendo a nuestra realidad para hacer una práctica situada, el hecho de que en el mismo hospital o diferentes instituciones del medio en el día de hoy se estén elaborando materiales para poder regalar o facilitarle a los profesionales de salud quienes van a atender a las personas en los hospitales, como hacer barbijos, camisolines. Otros ejemplos podrían ser poder pensar en un ropero comunitario en épocas de frío para poder abrigar a los menores o a los abuelos. Entonces es la comunidad que ayuda a la misma comunidad.
En cambio, los grupos de autoayuda ya tienen, primero son del tercer nivel de prevención, entonces estamos mencionando que ya hay una patología diagnosticada y se está probando la resocialización de las personas. Entonces el sujeto va a tener que volver a su comunidad y no siempre lo va a hacer solo, sino que va a necesitar grupos tal vez de personas que pudieron superar ese problema, pero este grupo no es cualquier grupo y hacía diferencia con el grupo de mutua ayuda, porque acá ya hay intervención profesional. Tiene que haber profesionales que orienten el trabajo por un lado. Y por otro lado, estos pacientes deben estar en periodo de resocialización de su enfermedad. Un ejemplo clásico son los grupos de autoayuda de alcohólicos anónimos que regularmente funcionan en muchas de las iglesias católicas de toda la ciudad y de todo el país. Bueno, con esto terminamos esta segunda clase donde le hemos brindado algunos conceptos básicos de lo que es la enfermería psiquiátrica, de lo que es la enfermería de salud mental, y próximamente vamos a continuar y le vamos avisando que vamos a empezar a pisar el acelerador, ya que se vienen 3 clases virtuales más. Saludos.